Como hemos conversado y hablado en otras oportunidades, Corrientes estuvo fuertemente comprometida con la organización nacional. Y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852 es un anclaje, un punto fundamental para la construcción de ese proceso constitucional. Aún más, podemos decir, este acuerdo es el corolario, es el final de toda aquella lucha que van a llevar las provincias y especialmente Corrientes para lograr ese Congreso tan ansiado y esa Constitución tan importante para la identidad y la construcción política de la Argentina. Pero los tratados, los acuerdos, son generalmente la consecuencia de la finalización de un proceso. Y el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que es uno de los pactos preexistentes más importantes que tiene nuestro país, y recordemos que pactos preexistentes son aquellos que han forjado y han servido para consolidar el camino a la constitucionalidad, y precisamente el preámbulo de la Constitución, los constituyentes hacen referencia a los mismos en cumplimiento de pactos preexistentes. Este Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos va a ser el acuerdo interprovincial entre los gobernadores de provincia que van a dar forma, identidad y procedimiento al Congreso Constituyente que se va a reunir en Santa Fe, que va a elaborar aquella Constitución que nos regirá a los argentinos hasta el día de hoy. Dardo, ¿cuál fue el aporte de la provincia de Corrientes en aquel entonces? El aporte de la provincia de Corrientes para la determinante funcionabilidad que va a tener el Acuerdo San Nicolás tiene dos aspectos. Un aspecto militar como antecedente y un aporte político, doctrinario, que le van a dar los hombres políticos correntinos de aquella época, que van a aportar para el Congreso Constituyente y por supuesto para el Acuerdo de San Nicolás. Desde el punto de vista militar, Corrientes va a participar directa y efectivamente en la batalla que serán los prolegómenos de este acuerdo. Va a ser la batalla por la cual Rosas va a perder el poder político y por la cual Corrientes, conjuntamente con Urquiza, participará en la conocidísima batalla de Caseros. Esta batalla de Caseros va a dar lugar a este último momento, este último instante de proceso preconstituyente para alcanzar la Constitución del 53. Por supuesto, con el eje en este Acuerdo de San Nicolás. Y la otra cuestión, la cuestión política. Va a haber dos referentes correntinos que van a ser vitales para este momento preacuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Primero, el gobernador Virasoro, que va a parlamentar y tener vinculaciones e intercambio de correspondencia con Urquiza antes del pronunciamiento de 1851. Es decir, antes de que Urquiza se sublevase contra Rosas. Corrientes va a tener mucho que ver en esa decisión de Urquiza. Urquiza solo tampoco lo podía hacer. Cuando Corrientes también le dice que sí, Urquiza va a llevar adelante el pronunciamiento. Y el otro hombre fundamental en este mismo periodo va a ser Juan Gregorio Pujol, que Pujol va a estar trabajando en las cercanías de Urquiza. Aún más, va a ser una de las plumas que elaborará el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y marcará desde aquel momento una fluida y comprometida participación de los correntinos en esa necesidad de tener una Constitución nacional. Una necesidad que era añeja ya, venía de décadas atrás y de un compromiso que a Corrientes le llevó levantar y forjar más de 5 ejércitos para luchar por la organización nacional.
La historia nos dice que fueron 13 las provincias que firmaron este acuerdo. ¿Querés mencionar alguna en particular? Fueron todas las provincias que estaban constituidas en aquel momento. Me parece que se podría el centro hacer del país alguna... no tenía representación, digamos. A ver, tendríamos que determinar esta cuestión. Cuando se produce la batalla de Caseros había una emergencia. Como sabemos, todo tratado, acuerdo, se debe llegar con consenso y acuerdo político. Y era muy difícil lograrlo, y más en aquel momento. Lo primero que va a hacer Urquiza después de Caseros es encomendar a Bernardo de Irigoyen para que visitase a los diversos gobernadores de provincia y alcanzar una vía diplomática de acuerdo a lo que se quería llegar. Se llega a un acuerdo, deciden reunirse los gobernadores de provincia en San Nicolás de los Arroyos y acordar algunas pautas. Los gobernadores van a asistir, van a estar representadas la mayoría de las provincias, algunos gobernadores no van a poder asistir y mandarán representantes, pero lo que es importante es que fue un punto de inflexión, de compromiso de las provincias de decir, tenemos que configurar un orden constitucional. Eso te iba a decir, hay un antes y un después, indudablemente. Desde luego, Carlos Antonio Espota dice que el Acuerdo San Nicolás de los Arroyos es el pacto preexistente más importante, aún más que el Pacto Federal de 1831. Este pacto, este acuerdo del año 1852, va a marcar pautas muy importantes, que también van a ser problemáticas, porque al poco tiempo se generará, y ya lo vamos a decir, la secesión de la provincia de Buenos Aires a causa de la firma de este tratado. El acuerdo que establecía que había que reunirse los representantes de las provincias en Santa Fe en una convención constituyente. La provincia por primera vez debían mandar 2 representantes por provincia, no en proporción a sus habitantes, sino 2 representantes, 2 diputados constituyentes por cada provincia. Este Congreso Constituyente debía forjar la forma de gobierno federal, la forma de Estado federal, configurar el procedimiento por el cual se iba a llevar adelante el Congreso Constituyente, elegir un presidente, no solamente aprobar una constitución, sino también elegir un presidente. Y este acuerdo también designaba a Justo José de Urquiza como director provisorio y encargado de las fuerzas militares del país. Desde luego estamos viendo este conjunto de disposiciones que son muy fuertes y determinantes para la organización nacional. Se firma este acuerdo, pero la provincia de Buenos Aires, después que su gobernador lo firmase en San Nicolás, la legislatura lo rechaza y a partir de ahí, a través de la revolución y el movimiento sedicioso del 11 de septiembre de 1852, Buenos Aires se va a separar del cuerpo de la Confederación de las demás provincias y a raíz de ello, Buenos Aires no va a participar en la Convención Constituyente de 1853. Van a participar todas las provincias firmantes del pacto, del tratado, menos Buenos Aires, que si bien la había firmado con su gobernador, la rechaza después en las legislaturas. ¿Y qué alega la provincia de Buenos Aires para no estar? Y alega que la representación no podía ser por provincia, sino debía ser proporcional. Cuestionaba que las provincias mandasen por igual 2 representantes. Cuestionaban que a Urquiza le den las facultades del manejo de las fuerzas militares de las provincias, que fueron los dos argumentos más fuertes o formales que plantea Buenos Aires. Pero el argumento escondido, solapado que tenía Buenos Aires es que estaba convencida y sabía que al que configurar el Estado Nacional, las aduanas también iban a ser nacionales. Razón por la cual iba a perder Buenos Aires el dominio de las
la aduana del puerto más importante. Eso te iba a decir, sigue la guerra eterna entre el puerto de Buenos Aires y las provincias, ¿no? Sí, más que allá del puerto, en aquel momento sí el puerto, sí, claro. y después se va a transformar en Estado Nacional y las provincias. Sí. Porque el botín son las recaudaciones aduaneras. ¿Y cómo se distribuyen? Problemas que hasta el día de hoy estamos padeciendo. Hoy abrimos el diario, el gobierno nacional amenaza en ampliar las retenciones y genera una fisura y una conflictividad con los sectores productivos del campo. ¿De qué manera no tenemos regulado en forma seria, en forma responsable este manejo del Tesoro Nacional? Desde luego, esto es muestra de que aquellos problemas fundadores que ha tenido las provincias del Río de la Plata, la Argentina en su momento primogénito, no pudimos solucionarlos de fondo. Pedro Ferré planteaba en el Pacto Federal de 1831 la necesidad de que el federalismo político esté solventado también y acompañado con el federalismo económico. Y estamos hablando de 1830, en los prolegómenos del Pacto Federal, en donde el proyecto de Ferré planteaba estas dos conjunciones, política y económica del federalismo. Hoy por hoy no hemos tenido la sapiencia, los argentinos, de seguir aquella doctrina de Ferré y tomar otros caminos que no fueron propiciosos. Antes de ir a la pausa, Dardo, contanos qué tenés a tu izquierda. Quería aportar, ya que estamos hablando del Acuerdo San Nicolás de los Arroyos, la provincia de Corrientes, una de las firmantes del acuerdo, el gobernador Virasoro firmó con los demás gobernadores y el propio Urquiza el acuerdo. Y el Archivo General de la provincia de Corrientes tiene una de las copias originales de ese acuerdo, con la firma de todos los gobernadores y en forma manuscrita el desarrollo de cada uno de los artículos y las mandas que establecieron los gobernadores para la organización nacional. Y ese acuerdo, ese artículo, que acá lo tenemos, con la firma de todos los gobernadores, va a ser la piedra fundamental que va a construir el Estado Nacional. Acá está el acuerdo, los antecedentes del acuerdo, el desarrollo de los acuerdos, articulado por articulado, con la firma de cada uno de los gobernadores de aquel momento y el propio Justo José de Urquiza. Una reliquia no solamente de la provincia de Corrientes, sino de todo el proceso constitucional de la República Argentina. Una reliquia histórica que a los correntinos nos llena de orgullo.